¿Sabías que la monarca más longeva de la historia nunca debió reinar? Un escándalo, una abdicación y de repente una niña de 10 años se convirtió en la primera en la línea de sucesión. El destino no le preguntó, simplemente le impuso una corona y un reloj que, desde ese momento, nunca dejaría de correr. La muerte de Isabel II no fue solo el fin de un reinado, fue el desenlace brutal de una vida marcada por el deber, el sacrificio y una soledad casi incomprensible. Pero, ¿cómo llegó a ceñir la corona una mujer que, por derecho de nacimiento, estaba destinada a ser una figura secundaria? ¿Fue el destino o fue el escándalo, la traición y el amor prohibido lo que cambió para siempre la historia de Inglaterra? Vamos a retroceder al inicio porque antes de ser un icono global, Isabel fue una niña, y ahí, en esa infancia robada, es donde empieza todo. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba que aquella niña, nacida el 21 de abril de 1926 y bautizada como Elizabeth Alexandra Mary Windsor, terminaría convirtiéndose en la monarca más longeva de la historia británica. En aquel momento la corona parecía estar a años luz de su alcance. Su abuelo, el severo Jorge V, era el rey y su padre, el duque de York, era su segundo hijo, un hombre tímido, atormentado por un tartamudeo que lo convertía en una figura casi invisible al lado de su hermano mayor. El heredero era su tío, Eduardo, el príncipe de Gales, una especie de estrella de rock de la realeza, apuesto, carismático y adorado por el pueblo. Isabel era, por tanto, la tercera en la línea de sucesión, una princesa sin más presión que la de casarse bien y llevar una vida cómoda. La pequeña Lilibet, como la llamaban en la intimidad familiar, estaba destinada a una vida de privilegios, sí, pero lejos del peso aplastante de la soberanía. Pero el destino, como suele hacer en las grandes historias, tenía otros planes, y su guión era mucho más cruel. En enero de 1936, el rey Jorge V murió y el tío de Isabel ascendió al trono como Eduardo VIII. Parecía el inicio de una nueva y brillante era. La cosa es que, entre bastidores, se estaba gestando un escándalo que haría temblar los cimientos de la monarquía. Eduardo estaba perdidamente enamorado de Wallis Simpson, una socialité estadounidense que no solo era plebeya, sino que estaba en proceso de su segundo divorcio. Para la corona, una institución que es también la cabeza de la Iglesia de Inglaterra, una unión así era sencillamente impensable. Un rey no podía casarse con una divorciada. Punto. El 10 de diciembre de 1936, el rey Eduardo VIII abdicó. Renunció a un imperio por amor, o al menos esa es la versión romántica que ha vendido la historia. La realidad fue bastante más oscura. Fue una crisis constitucional que se sintió como una traición familiar imperdonable. De la noche a la mañana, el padre de Isabel, un hombre que vivía aterrado de hablar en público, fue empujado a un papel que nunca quiso, convirtiéndose en el rey Jorge VI, y su hija, con apenas 10 años, se transformó en la heredera al trono. Su infancia terminó en ese preciso instante. La mudanza al Palacio de Buckingham no fue un cuento de hadas, sino la entrada a una jaula dorada. Su educación se transformó en un riguroso entrenamiento para ser reina. Su vida dejó de pertenecerle. Ya no era Lilibet, la niña que jugaba con sus perros corgis, era la futura reina de Inglaterra. Era la historia de una niña que solo quería una vida normal y que, por la decisión egoísta y apasionada de un tío, fue sentenciada a convertirse en un símbolo, en una institución andante. El peso del mundo acababa de caer sobre sus pequeños hombros. Cuando Inglaterra entró en la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, el mundo de Isabel, ya alterado para siempre, volvió a cambiar por completo. Imagina ser una adolescente, ya sentenciada al trono, y ver cómo tu país se sumerge en el conflicto más devastador de la historia. Mientras las bombas de la Luftwaffe comenzaban a caer sobre Londres en lo que se conoció como el Blitz, los asesores del gobierno sugirieron, con toda la lógica del mundo, enviar a las princesas Isabel y Margarita a la seguridad de Canadá. Sé lo que estaréis pensando, era lo más sensato. Sacarlas del epicentro del peligro. Pero su madre, la reina, se negó en redondo con una frase que pasaría a la historia y que definiría el carácter de la familia real durante la guerra. Las niñas no se irán sin mí, yo no me iré sin el rey. Y el rey nunca se irá. Muy bonito, sí señor.
Así que las hermanas se quedaron, convirtiéndose en un símbolo de resistencia. Se trasladaron al castillo de Windsor, desde donde una Isabel de apenas 14 años, con una voz sorprendentemente firme, dio su primer discurso por radio para dar ánimos a los niños evacuados del país. No era solo una princesa, se estaba forjando como un faro de esperanza en la oscuridad. En cuanto tuvo la edad suficiente, insistió en participar activamente, se unió al Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres, el ATS, donde aprendió a ser mecánica y conductora de camiones. La futura reina con el mono de trabajo y las manos manchadas de grasa, reparando motores. Imagínate la imagen. Fue un golpe de propaganda magistral, pero también una muestra genuina de su carácter, una mujer que no quería ser un mero adorno. Fue en este contexto de guerra, deber y una madurez impuesta a la fuerza, donde su vida personal dio un vuelco inesperado. En 1939, durante una visita al Royal Naval College en Dartmouth, una Isabel de apenas 13 años se reencontró con un primo lejano, un cadete de 18 años llamado Felipe de Grecia y Dinamarca. Fue un flechazo instantáneo. Felipe era todo lo que la corte británica no era: alto, rubio, apuesto, con un aire de rebeldía y una franqueza casi brutal que fascinó a la joven y seria princesa. Comenzaron a escribirse cartas durante la guerra, pero su romance era visto con profundo recelo por la casa real. El rey Jorge VI, su padre, desaprobaba la unión. A ver, seamos claros, Felipe tenía un pasado complicado. Su familia había sido exiliada de Grecia, tenía lazos de sangre directos con la realeza alemana, un detalle terrible en plena guerra contra los nazis, y para colmo, el rey lo consideraba rudo, maleducado y sin modales. Era la clásica historia de la princesa y el forastero sin fortuna, el chico malo que enamora a la chica buena. Un amor que parecía imposible, una batalla de voluntades entre una adolescente perdidamente enamorada y la maquinaria de una institución que solo veía en Felipe a un pretendiente inadecuado y, peor aún, a una amenaza para la estabilidad de la corona. La guerra terminaría, pero para Isabel otra batalla, mucho más personal, no había hecho más que empezar. Cuando la guerra finalmente terminó en 1945, Inglaterra y el mundo entero estallaron en júbilo. En un acto de rebeldía casi único en su vida, Isabel y su hermana Margarita convencieron a sus padres para que las dejaran salir de incógnito a celebrar en las calles de Londres en el Día de la Victoria. Imagínate la escena, la heredera al trono mezclada entre la multitud anónima frente al Palacio de Buckingham gritando «Queremos al rey» junto a los demás sin que nadie la reconociera. Por una noche mágica fue una chica normal. Fue un breve, maravilloso momento de libertad antes de que las cadenas del deber se cerraran sobre ella para siempre. Con el fin del conflicto, el príncipe Felipe, ahora un condecorado oficial naval, regresó de su servicio en Japón listo para reanudar su cortejo. Para un pueblo británico que vivía bajo las duras medidas de la austeridad de la posguerra, su romance fue una distracción bienvenida, un soplo de aire fresco y esperanza. Era el salseo real que todos necesitaban. En 1946, Felipe finalmente le pidió la mano de Isabel al rey. Jorge VI, viendo la determinación inquebrantable de su hija, aceptó, pero con una condición muy clara. Debían esperar a que Isabel cumpliera 21 años para anunciar el compromiso. Quería estar seguro de que no era un capricho adolescente. El anuncio oficial llegó finalmente en julio de 1947 y la boda se fijó para noviembre de ese mismo año en la abadía de Westminster. Parecía el inicio de un cuento de hadas, pero la realidad fue, como siempre, mucho más compleja. Inglaterra seguía sumida en la austeridad, y la boda real no fue una excepción al racionamiento. En un gesto que la conectó profundamente con las dificultades de su pueblo, Isabel tuvo que ahorrar cupones de racionamiento para comprar la tela de satén para su vestido de novia. El gobierno le concedió 200 cupones extra, pero aún así cientos de ciudadanas de todo el país le enviaron los suyos para ayudarla. Un detalle que demostraba el cariño que ya le tenían. Los sacrificios no fueron solo suyos. Felipe tuvo que renunciar a todo, a sus títulos reales de príncipe de Grecia y Dinamarca, a su religión ortodoxa para convertirse al anglicanismo y finalmente a su nacionalidad para convertirse en ciudadano británico
adoptando el apellido Mountbatten de su familia materna. La lista de invitados fue otro campo de minas diplomático. La guerra era una herida demasiado reciente. Como resultado, las relaciones alemanas de Felipe, incluidas sus 3 hermanas, que estaban casadas con aristócratas que habían tenido vínculos con el partido nazi, no fueron invitadas. Tampoco lo fue su tío, el duque de Windsor, el hombre que con su abdicación había provocado todo este lío. La familia no le había perdonado. A pesar de los obstáculos, la boda fue un evento monumental, un símbolo de renovación para una nación que necesitaba desesperadamente algo en lo que creer. Era una boda para un mundo roto, un intento de construir un futuro brillante sobre las cenizas del pasado. Después de la boda, la joven pareja disfrutó de un breve, casi milagroso, periodo de felicidad casi anónima. En 1948 nació su primer hijo, el príncipe Carlos, y en 1950, la princesa Ana. La carrera naval de Felipe floreció y fue destinado a la isla de Malta, un puesto de prestigio en la Marina Real. Durante casi 2 años, entre 1949 y 1951, Isabel vivió allí como la esposa de un oficial naval. Imagínate, por un tiempo fue casi una mujer normal. Conducía su propio coche, iba de compras al mercado local, charlaba con las otras esposas de los oficiales y disfrutaba de una libertad que nunca antes había conocido. Fue un respiro, un pequeño paraíso personal antes de la tormenta inevitable que se cernía sobre ella. Fue la única época de su vida en la que pudo vivir bajo sus propios términos. Pero en Inglaterra, la salud de su padre, el rey Jorge VI, se deterioraba a una velocidad alarmante. El hombre que nunca quiso ser rey estaba siendo consumido por el estrés del deber y por un cáncer de pulmón devastador, agravado por su condición de fumador empedernido. A finales de 1951, la pareja tuvo que regresar a Londres, ya que Isabel debía asumir cada vez más funciones reales en nombre de su padre enfermo. En enero de 1952, a pesar de la frágil salud del rey, Isabel y Felipe se embarcaron en una importante gira por la Commonwealth. La primera parada era Kenia. La noche del 5 de febrero se alojaron en el famoso Hotel Tree Tops, una cabaña construida en las ramas de una higuera gigante desde donde observaban la vida salvaje. Fue una noche mágica. Isabel, una apasionada de la fotografía, pasó horas filmando elefantes y rinocerontes en una charca cercana. Pero mientras ella vivía ese momento de paz, a miles de kilómetros de distancia, en Sandringham, su padre moría mientras dormía. La noticia tardó horas en llegar. El 6 de febrero de 1952, la joven princesa recibió la comunicación que cambiaría su vida para siempre. Su mundo se vino abajo en un instante. Hay una anécdota, casi una leyenda, que dice que Isabel subió a ese árbol en Tree Tops como una princesa y bajó a la mañana siguiente como una reina. No es literal, por supuesto, pero la metáfora es perfecta y brutalmente cierta. No tuvo tiempo de llorar a su amado padre, no en público. El duelo tenía que esperar. El deber, no. De la noche a la mañana, con solo 25 años, se convirtió en Su Majestad la reina Isabel II, jefa de la Commonwealth y soberana de un imperio en plena transformación. La jaula dorada, esa de la que había disfrutado de un breve escape en Malta, se cerró de golpe y para siempre. Cuando le preguntaron qué nombre de reinado elegiría, en un acto que definía su carácter pragmático y su profundo sentido de la continuidad, respondió simplemente: el mío, por supuesto. No quería una máscara, quería ser ella misma, aunque a partir de ese día ella misma ya no le pertenecía en cuerpo y alma a la corona. La coronación, celebrada el 2 de junio de 1953, fue un espectáculo de pompa y circunstancia diseñado para proyectar la grandeza de una monarquía que entraba en una nueva y televisada era. Fue la primera en ser transmitida en directo, llevando la mística ceremonia a millones de hogares y acercando aparentemente la realeza al pueblo. Pero como siempre, el drama se cocía a fuego lento tras los muros del palacio. Su tío, el duque de Windsor, el ex-rey Eduardo VIII, regresó a Inglaterra con la esperanza de ser invitado, lo que generó una tensión insoportable en la familia. Para colmo de males, la abuela de Isabel, la formidable reina María de Teck, falleció apenas 2 meses antes de la ceremonia.
Se planteó posponer el evento, pero el testamento de María fue claro: pasara lo que pasara, la coronación debía continuar. Muy bonito, sí señor. Al final, Eduardo no fue invitado y vio la coronación de su sobrina por televisión desde su exilio dorado en París. Un recordatorio amargo de lo que había perdido. Una vez asentada en el trono, los rumores oscuros sobre su matrimonio con Felipe comenzaron a arremolinarse. Muchos especulaban que la presión de la vida real los estaba separando. Y es que hay que entenderlo. Felipe había sacrificado toda su carrera naval, su pasión, para caminar 2 pasos por detrás de su esposa. Era un hombre de acción, un macho alfa con opiniones firmes, relegado al papel frustrante de consorte. Se sentía, en sus propias palabras, como una maldita ameba. Isabel, consciente de su enorme sacrificio y de la tensión que esto generaba, tomó medidas drásticas para acallar los chismes y, sobre todo, para reafirmar el lugar de su marido. En 1957 lo nombró oficialmente príncipe británico, un gesto para reforzar su estatus y darle un papel más definido. Pero la batalla no era solo por los títulos. Durante años, la prensa sensacionalista, que ya empezaba a oler sangre, habló de la supuesta relación de Felipe con la actriz Pat Kirkwood. Se decía que la visitaba en su camerino, incluso mientras Isabel estaba embarazada del príncipe Carlos. Biógrafos e historiadores siguen divididos sobre si Felipe fue realmente infiel, pero el humo estaba ahí, y era denso. Isabel tampoco estuvo libre de rumores, aunque mucho más discretos. Se susurraba sobre su estrecha amistad con Lord Porchester, a quien apodaban Porchay, el administrador de sus cuadras de carreras de caballos. Compartían una pasión por los caballos y una conexión intelectual tan profunda que muchos malinterpretaron. Lo más probable es que fuera una amistad platónica, pero en el hervidero de chismes de la corte, cualquier cercanía era sospechosa. La corona pesaba, y el matrimonio que parecía perfecto de cara al público era, en realidad, una institución bajo un asedio constante, tanto externo como interno. La corona tenía espinas, y ambos las sentían clavarse profundamente. En las décadas de 1960 y 1970, el mundo que Isabel había heredado se desmoronaba a una velocidad vertiginosa. El castillo de naipes del Imperio Británico, aquel sobre el que nunca se ponía el sol, se venía abajo. Uno tras otro, los vientos de cambio soplaron por África, Asia y el Caribe, y las colonias empezaron a reclamar su independencia. La Commonwealth, esa idea de una familia de naciones unidas bajo la corona, se encogía y se transformaba. Isabel se convirtió en una de las jefas de Estado que más ha viajado en la historia, no por placer, sino por la pura necesidad de gestionar diplomáticamente la desintegración de un imperio y reconvertirlo en una asociación voluntaria. Su papel pasó de ser el de una emperatriz a el de una mediadora. Algunos de estos viajes la pusieron en peligro mortal. En 1961 visitó Ghana a pesar de las crecientes amenazas de asesinato contra su presidente Kwame Nkrumah, un líder que estaba virando hacia la Unión Soviética. Los servicios de inteligencia le advirtieron del peligro, pero ella se negó a cancelar. Sabía que un desaire en ese momento podría empujar a Ghana definitivamente fuera de la Commonwealth. Durante un baile en su honor y para sorpresa de todos, invitó a bailar a Nkrumah. La imagen de la joven reina blanca bailando sonriente con el líder africano dio la vuelta al mundo y fue un golpe maestro de diplomacia personal. Años más tarde, durante una visita a Quebec en 1964, en un momento de gran agitación social y auge del movimiento separatista, la prensa informó de que había planes de extremistas para atentar contra su vida. A pesar del peligro inminente, Isabel mantuvo la compostura, incluso cuando estalló un motín a su alrededor en Montreal. Los periodistas británicos observaron conmocionados cómo la policía apaleaba a los manifestantes, pero elogiaron a la reina por su extraordinario valor y su calma glacial frente a la violencia. No era solo el imperio el que se desvanecía. En casa, el Reino Unido también estaba en plena ebullición. Los Swinging Sixties trajeron una revolución cultural, sexual y musical que chocaba frontalmente con la rigidez de la monarquía. El mundo cambiaba a un ritmo frenético, y la familia real, con sus tradiciones centenarias, luchaba por no quedarse atrás,
por no parecer un anacronismo irrelevante y polvoriento. Isabel se enfrentaba a un dilema constante: cómo modernizar una institución basada en la tradición sin destruir su esencia. Era una equilibrista caminando sobre una cuerda floja, intentando ser un símbolo de estabilidad en un mundo que había perdido la fe en los viejos símbolos. La reina, que había sido entrenada para un mundo que ya no existía, tuvo que aprender a reinar en uno nuevo, más escéptico, más ruidoso y, sobre todo, mucho menos respetuoso con la autoridad. Llegamos a 1977 y se planificó una celebración a gran escala para conmemorar el Jubileo de Plata de Isabel, sus 25 años en el trono. En un país acosado por la crisis económica, la inflación y las huelgas, el evento tenía el potencial de ser un desastre, pero, contra todo pronóstico, fue un éxito rotundo. El jubileo sirvió para recordar al país el valor de la continuidad y la tradición, y la reina, con su estoicismo, se convirtió en un ancla en medio de la tormenta. Cientos de miles de personas salieron a la calle, demostrando un afecto genuino que sorprendió a muchos. Pero, claro, no todo salió según lo planeado. La Inglaterra de los 70 era también la cuna del punk, un movimiento cultural anárquico que despreciaba todo lo que la monarquía representaba. Días antes de la procesión oficial del jubileo, la banda Sex Pistols organizó su propio evento. Navegaron por el Támesis en un barco, tocando a todo volumen su controvertida canción God Save the Queen, un himno nihilista que declaraba que la reina no es un ser humano y que su régimen era fascista. La gente estaba flipando. La policía, como era de esperar, detuvo a varios miembros de la banda en cuanto tocaron tierra. Fue un acto de provocación que capturó perfectamente el espíritu de una época dividida. A pesar de estas distracciones, el Jubileo de Plata fue, en general, una victoria para la monarquía, pero la tragedia, como una sombra persistente, acechaba a la vuelta de la esquina. 2 años después, en 1979, la familia real sufrió uno de los golpes más duros de su historia. El tío del príncipe Felipe, Lord Mountbatten, un héroe de guerra, último virrey de la India y, lo más importante, una figura paterna y mentor para el príncipe Carlos, tenía una casa de verano en Irlanda, cerca de la frontera con Irlanda del Norte. En pleno apogeo del conflicto con el IRA provisional, no era una buena idea, era una temeridad. Ya había sido objetivo de atentados antes, pero él se negaba a vivir con miedo. Un día de agosto, Mountbatten llevó a su hija y a su familia a pescar en su barco, el Shadow V, sin saber que un soldado del IRA se había colado la noche anterior y había colocado una bomba de 23 kilos. Durante el viaje, el artefacto fue detonado por control remoto. La explosión fue devastadora. Se cobró la vida de Lord Mountbatten, de su nieto de 14 años, Nicholas, y de un joven marinero local de 15. La horrible tragedia sacudió a Isabel y a su familia hasta los cimientos. El asesinato de Mountbatten no fue solo un acto político de terrorismo, fue un ataque personal y brutal que les recordó de la manera más cruel posible que ni siquiera ellos, con toda su seguridad y su estatus, eran intocables. El mundo, incluso su mundo, era un lugar peligroso. Fue precisamente en el funeral de Lord Mountbatten donde, irónicamente, la historia de la siguiente generación de la realeza comenzó a escribirse. Lady Diana Spencer, una joven aristócrata de 19 años, se acercó al príncipe Carlos para consolarlo. Ese gesto de empatía encendió una chispa. Pronto comenzaron a salir y en noviembre de 1980 Carlos la invitó a Balmoral para conocer a la familia. Diana causó una muy buena impresión en Isabel, la reina madre y el príncipe Felipe. Parecía perfecta, joven, virgen, de buena cuna y sobre todo aparentemente dócil y maleable. Era la candidata ideal para ser la futura reina. A medida que la relación se hacía pública, la presión de la prensa se volvió insoportable, un auténtico acoso. El príncipe Felipe, con su característica brusquedad pragmática, instó a su hijo a tomar una decisión de una vez por todas. O te casas con ella o la dejas, pero no puedes seguir arrastrando su reputación por el fango. Carlos, que a sus 32 años seguía profundamente enamorado de su exnovia Camilla Parker Bowles, una mujer casada, cedió a la presión. Le propuso matrimonio a Diana y ella aceptó.
La boda, el 29 de julio de 1981, fue el evento televisivo del siglo, un cuento de hadas de proporciones épicas visto por 750 millones de personas en todo el mundo. Pero la realidad, como siempre, fue bastante más oscura y cruel. Carlos y Diana apenas se conocían, habían tenido solo una docena de citas antes de comprometerse. Diana, una chica joven e inocente, fue arrojada de cabeza a la rígida y fría maquinaria de la corte. Pronto descubriría que aquello no era un cuento de hadas, sino una jaula dorada. Sola, deprimida y aislada, empezó a sufrir de bulimia y una profunda soledad. Desesperada, acudió a la reina Isabel en busca de ayuda. La reina, una mujer educada en la más estricta contención emocional y con el deber como único norte, le prestó un oído amable, pero no supo qué hacer. Su respuesta, en esencia, fue que tendrían que hacer que el matrimonio funcionara, que ser princesa de Gales tenía sus desafíos. Para Isabel, la volatilidad emocional de Diana era simplemente incomprensible. No estaba equipada para lidiar con una nuera que lloraba y pedía ayuda a gritos. Para empeorar las cosas estaba la sombra constante de Camilla Parker Bowles. Carlos nunca rompió su relación con ella. El matrimonio, como diría Diana años después, era un poco multitudinario, éramos 3 en él. Y aquí es donde la cosa se complica, porque la reina no era ajena a esto. Sabía de la relación de su hijo, pero la maquinaria de la institución exigía que se mantuvieran las apariencias a toda costa. El cuento de hadas se estaba convirtiendo en una pesadilla, en una tragedia griega a cámara lenta, y la reina, la cabeza de la firma, no sabía o no quería ver que el castillo de naipes que habían construido con tanto esmero estaba a punto de venirse abajo de la forma más espectacular posible. Si Isabel pensaba que las cosas no podían empeorar, el año 1992 llegó para demostrarle lo terriblemente equivocada que estaba. Fue un año de escándalo, divorcio, humillación pública y desastre. Un año de pesadilla que la propia reina, rompiendo su legendario estoicismo, describiría públicamente como su annus horribilis. Y es que el goteo de malas noticias se convirtió en una inundación bíblica. La cosa empezó en marzo, cuando el príncipe Andrés, su segundo hijo, y su esposa Sarah Ferguson anunciaron su separación. Pocas semanas después estalló el escándalo. Salieron a la luz unas fotos de paparazzi que mostraban a Sarah, aún duquesa de York, de vacaciones con otro hombre, el asesor financiero John Bryan, chupándole los dedos de los pies. Imagínate el bochorno. La prensa, por supuesto, lo petó, pero la cosa no acaba ahí. En abril, su única hija, la princesa Ana, finalmente se divorció de su marido, Mark Phillips, después de años de infidelidades mutuas y una separación de facto. 2 divorcios en un año. Y entonces llegó la bomba atómica, la publicación del libro Diana Her True Story de Andrew Morton, que reveló con todo lujo de detalles el sufrimiento de la princesa, sus intentos de suicidio, su bulimia y, por supuesto, la relación de Carlos con Camilla. Diana había colaborado en secreto, y aquello fue una declaración de guerra. Para rematar, la prensa, convertida en un buitre sediento de sangre, publicó cintas grabadas en secreto de Diana. Y poco después, para equilibrar la balanza del salseo, se filtraron las cintas del tampongate, una conversación telefónica explícita y bastante ridícula entre el príncipe Carlos y Camilla. Solo puedes imaginar la humillación y la ira que debió sentir la reina con todos los implicados. La familia se estaba desmoronando, retransmitido en directo para todo el mundo. Por si la humillación familiar no fuera suficiente, en noviembre un devastador incendio se desató en el castillo de Windsor, su hogar. El fuego destruyó más de 100 estancias y causó daños millonarios. En cualquier otra época habría habido una gran muestra de simpatía pública, pero no esta vez. El clamor popular fue sobre quién pagaría la factura. La idea de que el contribuyente tuviera que pagar por la restauración de un castillo de la reina generó una ola de republicanismo. La reina no podía tomarse un respiro. Al final del año, el palacio anunció lo inevitable. El príncipe Carlos y la princesa Diana se separaban formalmente.
En un discurso para conmemorar sus 40 años en el trono, Isabel, con una voz cargada de tristeza, pronunció la famosa frase: «1992 no es un año que recordaré con placer». En palabras de uno de mis corresponsales más comprensivos, ha resultado ser un annus horribilis. Era el eufemismo del siglo. El infierno tenía un nombre, y era 1992. La separación no trajo la paz, sino una guerra mediática aún más sucia. En 1995, Diana concedió la famosa entrevista a la BBC para el programa Panorama, una confesión explosiva en la que desnudó los detalles de las infidelidades, su bulimia y la falta de apoyo de la firma. Después de aquello, la reina finalmente decidió que ya no valía la pena salvar el matrimonio, y en una carta instó a Diana y Carlos a divorciarse de una vez. Un año después de la separación, el 31 de agosto de 1997, Diana, la princesa del pueblo, murió trágicamente en un accidente de coche en París mientras era perseguida sin piedad por los paparazzi. El mundo se sumió en un duelo colectivo sin precedentes, y la reacción pública fue brutal hacia la monarquía. Isabel y Felipe se quedaron en su castillo escocés de Balmoral con sus nietos Guillermo y Harry, para protegerlos de la histeria mediática. Pero el público, en su dolor, interpretó esa reclusión como un signo de hostilidad y frialdad glacial. ¿Dónde estaba la reina? ¿Por qué no ondeaba la bandera a media asta en Buckingham? La presión fue tan intensa que la reina se vio forzada a regresar a Londres y hacer algo que nunca había hecho: una declaración pública en directo, en la que, como abuela y como reina, elogió a Diana y expresó su profundo dolor. Fue exactamente lo que el público necesitaba oír para calmar su ira. Los años siguientes trajeron nuevas tormentas, como el matrimonio del príncipe Harry con Meghan Markle, una actriz estadounidense divorciada y birracial, y su posterior y traumática retirada de la vida real, el Mexit. Pero el golpe más personal, el más devastador para Isabel, llegó en 2021. El 9 de abril, a solo unas semanas de cumplir 100 años, el príncipe Felipe, su marido durante 73 años, falleció. En privado, Isabel dijo que su muerte había dejado un enorme vacío. Él había sido, en sus propias palabras, pronunciadas en sus bodas de oro, su fuerza y apoyo incondicional. La imagen de la reina, sentada sola en el funeral, una pequeña figura de negro en un banco vacío debido a las restricciones del COVID, fue desgarradora y se convirtió en un símbolo de su soledad final. A partir de ese momento, la salud de la reina, que hasta entonces había sido de un hierro casi sobrehumano, comenzó a declinar lenta pero inexorablemente. El 8 de septiembre de 2022, la reina Isabel II falleció pacíficamente en su amado castillo de Balmoral. Fiel a su promesa, trabajó hasta el último día, nombrando a la nueva primera ministra, Liz Truss, apenas 48 horas antes de su muerte. Sus últimos momentos fueron hermosos, rodeada de su familia más cercana. Si algo nos enseñó Isabel es que la vida no es lo que eliges, sino lo que te toca, y ella aceptó su destino con una dignidad, una resistencia y una constancia que marcaron una época. No fue solo una reina, fue la roca sobre la que se construyó la Gran Bretaña moderna durante 70 años de cambios vertiginosos. Diana no solo marcó una época, sino que marcó una herida, y por eso, aunque ya no podamos escuchar su voz, de alguna manera Isabel, con su silencio y su deber, también sigue hablando. Pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado muy interesante y que hayáis descubierto una nueva faceta de una de las figuras más importantes del siglo XX. ¿Tú conocías esta parte de su historia? ¿Crees que hoy habría recibido el mismo trato? Te leo en los comentarios. Si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono de una corona en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Y ahora sí, sin nada más que decir, gracias por ver Content Channel y nos vemos en la próxima. ¡Chao!